Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este capítulo 5 de Mateo. Hoy veremos Mateo 1:5, un análisis gramatical de una manera somera, de una manera superficial. No estamos agregando todos los elementos que deben agregarse en un análisis gramatical. Falta todavía los cuadros comparativos, faltan los códices, que se nos hace muy extenso. Estamos viendo lo que se llama nada más un análisis de los términos griegos de una manera sencilla, de una manera que todos podamos comprender, y sobre todo que todos podamos comprender lo que realmente la palabra de Dios nos da a entender. Bien, antes de comenzar con este análisis gramatical, quiero invitarlo para que visite las páginas. Hemos creado varias páginas. La idea es ir integrando elementos de teología, elementos de griego, elementos que necesita el líder, al menos los elementos básicos que necesitamos los líderes en las iglesias cristianas. Y estamos grabando los videos, compartiendo lo poquito que tenemos. Sí es importante decirles que en estas páginas están resumidos los videos que vamos grabando. Obviamente los últimos son los mejores, son los más revisados, digámoslo así. Tanto esta página de web gratis como esta página de Overblog resumen estos videos. Yo los invito para que visiten estas páginas. Usted puede entrar a Google y en Google escribe mi nombre y ahí aparece una cantidad de elementos míos, sobre todo las primeras páginas, Casa de Oración Daniel Flores, y el canal de YouTube. También Facebook. Ahí usted puede, a través de este medio, pues ingresar a las páginas, a estas páginas, revisarlas bien y sacarle el provecho que queremos llevar información para que realmente todos podamos ser edificados en los caminos del Señor. En Facebook tenemos teología y hermenéutica bíblica con énfasis en gramática griega, un grupo. Puede integrarse, puede compartir conocimientos teológicos, conocimientos bíblicos. No es una página para debatir, pero está invitado para que usted también participe en la misma. Quiero invitarlo también muy efusivamente para que se inscriba en esta herramienta. Es una herramienta muy básica, pero muy importante, sobre griego koiné. Esta herramienta, primero, que es un diccionario que incluye todas las palabras del Nuevo Testamento, incluye el paradigma de cada palabra, incluye el verbo, la situación gramatical de cada palabra y la concordancia de cada una de las palabras. Todas las partes donde aparece en el Nuevo Testamento. Muy sencillo de usar, muy sencillito de usar, muy fácil. Trae su propio tablero para escribir las palabras, o puede escribirlas sencillamente, puede escribirlas directamente desde su teclado, ¿verdad? Y ahí aparece, y entonces la palabra es muy sencillo de buscarla. Para hacer una traducción rápida, pues es ideal. Bien, vamos inmediatamente a pasar a el texto de hoy, Mateo 5:1. Hoy comenzamos con Mateo 5:1 y dice el texto: mas viendo a las multitudes, subió hacia un monte, o hacia el monte, ¿verdad? También asentando de él, arrimaron para él los aprendices de él. Más o menos, literalmente, es lo que dice el texto. Más o menos literalmente, lo que ahora toca es analizarlo.
Jesús ve a las multitudes, sube a un monte, generalmente es como para tener un mayor control de la audiencia. Se sienta porque los maestros en los tiempos bíblicos se sentaban para hacer cátedra, se sentaban para hablar, no como en nuestros días que nos ponemos en pie y no, él se sienta, va a dar el sermón del monte y se le acercan los aprendices, los discípulos de él, y Macité, ¿verdad? Los discípulos de él se acercaron a él. Este es el texto. En la Reina Valera dice: viendo la multitud, subió al monte. En la Jerusalén dice: viendo la muchedumbre, subió al monte. Yo prefiero la traducción: viendo a las multitudes, ¿verdad? Porque tus óculos es plural, multitudes. Entonces, viendo a las multitudes, esa es la diferencia con ellos. En caso mío, subió al monte. También asentando, ¿verdad? Y se sentó, dice la Reina Valera, se sentó, dice la Jerusalén, se le acercaron sus discípulos, y sus discípulos se le acercaron, dice la Jerusalén. En realidad dice lo mismo con un poquito de variación de palabras, pero está excelente. Vamos al interlineal y vamos a analizar estas palabras como están en el griego, vamos a conocerlas. Primero viene idón de, ¿verdad? Esta palabrita de que aparece ahí es una conjunción coordinada continuativa que se va a traducir como más, y yo la traduzco como más en todo el Nuevo Testamento. Y hasta el momento pues no he encontrado una que me diga que no calza. Más, que es pospositiva, es decir, que va antes de la palabra que inicia el texto. Más, y luego viene idón. Idón, entonces es la primera palabra que aparece en el texto griego. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un análisis griego? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tal vez hacer un cuadro como este y ir escribiendo las palabras y buscar la información. Obviamente esto es una información básica. Nosotros podemos buscar lo que dice Robertson, por ejemplo, de cada versículo. Eso nos ayuda a ahondar en el texto. Podemos buscar lo que dicen otros autores. Hay muchos autores que escriben sobre esto para llevar una información más profunda, digámoslo así. Aquí nada más vamos a lo básico. Entonces, lo primero que hacemos es buscar en el diccionario idón. ¿Qué es idón? Entonces, nosotros vamos a dar un ejemplo aquí, ¿verdad? Idón, bueno, borramos lo que hay en el buscador y escribimos idón, ¿verdad? Vamos a escribirlo como está aquí. Idón se escribe iota, ¿verdad? Delta, omega y ni, ¿verdad? La ni está aquí abajo. Hay que saber cómo se llaman las letras, pero más o menos. Y aquí aparece idón, ¿verdad? Aparece de las dos maneras, con acento grave y acento agudo. Sabemos que es el acento agudo, pero lo escribimos así porque así aparece en el Nuevo Testamento. Si usted lo ve aquí, idón aparece en el texto, usted lo va a ver, en el texto aparece con el acento grave, ¿verdad? El acento grave. Que siempre cuando una palabra termina en vocal, bueno, en caso del ni, se omite, pero cuando las palabras terminan en vocal, pues se pasa a grave, ¿verdad? Tanto la ni o la sigma, pues eso no cuenta. Entonces, como oglus se mantiene, ¿verdad? Se mantiene el acento agudo. En el caso de tus, el acento pasa a acento grave, ¿verdad? En esos casos. Bien, dice, bueno, estamos con idú, ¿verdad? En el caso de idón, vamos a tener alguna información que es necesario agregarla en el cuadro. Primero, que es un participio. Eso es lo primero. Entonces, es un participio. Agregamos aquí que es un participio. Ahí lo agregamos. Luego, otro elemento que vamos a tomar en cuenta es que viene del paradigma orao.
escribimos el paradigma en esta columna donde está el fondo celeste. Otro elemento que vamos a rescatar es que es un auristo activo. Auristo activo está aquí, auristo activo, ¿lo ve? Luego otro elemento que vamos a rescatar es que es masculino singular nominativo. Si usted nota, el auristo activo es, en el caso de las personas que no conocen griego, auristo activo son formas verbales y masculino singular nominativo son formas del adjetivo. Entonces, masculino singular nominativo, aquí está. Nos va a interesar el auristo activo, ¿verdad? Que luego también podemos rescatar que viene en el infinitivo ver. Aquí se podría traducir como viendo. Viendo, aquí está la traducción, viendo, la que tiene que ir aquí, ¿verdad? Nosotros rescatamos la forma verbal, auristo activo, de orao. Entonces buscamos el paradigma auristo activo de orao, que es este, orao, que es ver, que se va a traducir viendo, se va a traducir viendo. Entonces lo tenemos que ubicar en todo el cuadro, en el paradigma, digámoslo, masculino singular nominativo, nos dice el diccionario, masculino singular nominativo, y entonces lo tenemos aquí. A veces aparece con artículo, a veces sin artículo. Idón, más viendo. Bien, pasemos a la otra página. Tus ojlus, tus ojlus. Tus ojlus, entonces tenemos esta palabra, la escribimos en el tablero, en la tabla esta que tenemos, el cuadro, la buscamos en el diccionario. Bueno, ya yo las busqué todas, porque si no nos gastamos mucho programa, entonces para no hacerlo muy extenso, el diccionario digital nos dice que es un sustantivo que viene del paradigma ojlos, es un sustantivo masculino, ¿verdad? Plural acusativo, pero es masculino. Nos interesa el género masculino, porque esta palabra va a ser masculina en todo el Nuevo Testamento. En todo el griego koiné es una palabra masculina, ojlos. Buscamos el paradigma de ojlos, que es un sustantivo masculino. Y aquí tenemos el paradigma de ojlos, que yo lo voy a traducir como multitud. Se puede usted tener varias traducciones, a ver cuál palabra, cuál sinónimo le gusta más. Yo uso multitud, otro puede usar muchedumbre, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos el paradigma, lo tenemos ya en pantalla y tenemos que buscar la palabra. Entonces, el diccionario nos dice que es un masculino plural acusativo. Bueno, ¿por qué? Bueno, por lo siguiente. Primero, aquí tenemos la expresión. Lo primero que yo hago con la palabra tus ojlus es aquí viene el artículo, y como viene el artículo, entonces lo más fácil, lo más sencillo al ver el artículo es ubicarlo como es un sustantivo masculino, es ubicarlo en los artículos. Aquí están todos los artículos, tanto los singulares como los plurales. Busco tus, lo encuentro aquí, ¿verdad? Aquí está, tus. En el caso de tus, luego, bueno, eso me indica que el artículo es masculino, plural, acusativo. ¿Por qué? Bueno, masculino porque es masculino, es un artículo masculino. Y estos artículos acusativos y nominativos son exclusivamente masculinos. Los genitivos y dativos son masculinos y neutros, y a veces plurales, como el caso de ton. En el caso de tus, es un masculino porque es un artículo masculino, plural porque está en los plurales, habla de varios, y acusativo porque está en la línea de los plurales, en la línea de los acusativos, perdón. Entonces tenemos que es un masculino plural acusativo. Ahora la palabra, el sustantivo que aparece ahí, ojlus, veo la terminación us. Obviamente la encuentro aquí, ¿verdad? Entonces es una palabra, usted no la encuentra en otro lado, en el paradigma. Tenemos tus ojlus. Tus ojlus, ¿cómo se lee el masculino plural acusativo? Tus ojlus.
a las multitudes. Y por eso aquí está a las multitudes. Viendo a las multitudes. ¿Ve? Pasamos ahora sí a la página y vemos a Nevi. A Nevi lo escribimos en el tablero. Lo buscamos en el diccionario. Nos dice, eso es un verbo. Es un verbo que viene de anaveno. Anaveno es un auristo indicativo activo. Nos interesa el tercero, activo, porque es la voz, porque significa que tengo que buscar el paradigma activo de anaveno. Aquí está el paradigma activo de anaveno, usted lo tiene en pantalla. La voz activa de anaveno, ¿verdad? El paradigma activo de anaveno. Y nos dice que esta palabra, anevi, está en el auristo indicativo tercera singular. Auristo indicativo dice tercera singular. Es este que está aquí. Hay posibilidades de que los que no aparecen es que no están en el Nuevo Testamento. Y los que tienen SV es, digamos, es mi versión de cómo se podría escribir. Anevi, que aparece desde Mateo 3:16, lo vamos a traducir. Es un auristo. ¿Cómo se traducen generalmente los auristos? Bueno, yo subí en primera, tú subiste y él subió. Subió. ¿Ve? Más viendo a las multitudes, subió. También podemos decir, él subió. Digamos, en el verbo podemos escribir digamos así, el pronombre. Él subió. Viendo a las multitudes, él subió. ¿Quién es él? Jesús, ¿verdad? Subió y luego dice, isto oros. Esto lo vamos a hacer junto, porque la preposición acompaña el sustantivo. En el pasado, las preposiciones acompañaban más al verbo en tiempos antiguos. Eso nos dice Dana Emanti. Pero aquí acompaña de un giro y acompaña los sustantivos. Is, to, oros. Entonces vamos a ver esta preposición. La preposición is es una preposición que se usa con acusativo. Y se traduce hacia. Yo lo traduzco en todo hacia. Entonces, hacia, subió hacia. ¿Ve? Y obviamente, como se usa con acusativo, ya nos da una pista, una evidencia de que el texto que sigue, es decir, to oros, es acusativo. No determina, no estoy diciendo que la preposición determina el sustantivo, no. El sustantivo determina la preposición. Hay preposiciones que se usan con varios casos. Vamos a ver aquí cuál es el caso, ¿verdad? Ahora nos vamos con el sustantivo to oros. Lo primero que hacemos es escribir el sustantivo, bueno, el término, porque todavía no sabemos si es sustantivo o no hasta que no lo busquemos en el diccionario. Oros, yo lo busco en el diccionario y me dice que es un sustantivo neutro. Eso es muy importante. Y el paradigma es oros. Yo tengo que buscar el paradigma de oros. Aquí tenemos oros. Y aquí está la traducción monte. Muchos me dirán, bueno, ¿dónde encuentro los paradigmas de esto que usted tiene? Todo esto. Bueno, esto yo lo hice. Pero también hay muchos hechos en los libros de muchos autores. Pero nosotros queremos en este diccionario, y estamos trabajando en eso, de introducir una imagen donde venga, por ejemplo, todo el paradigma. Para que usted lo revise, puede ser que le funcione y le sirva. Porque esta es la forma de entender. El objetivo de estos programas es no solo dar una clase magistral, que a veces no tiene mucho sentido, porque no es muy apetecido por las personas, entonces no lo damos. Pero to oros, volviendo a oros, yo tengo que buscarlo en este paradigma, ¿verdad? Lo primero que yo hago en to oros es ver el artículo to,
y lo voy a encontrar en el nominativo y en el acusativo, ¿verdad? Y luego oros lo voy a encontrar en el nominativo y en el acusativo. Yo tengo que ver, subió hacia el monte. Obviamente ya muchos dirán, ya, y lógico, es acusativo porque viene acompañado de una preposición. Sí, bueno, yo sé que sí, ¿verdad? Pero literalmente subió hacia al monte. Nada más que nosotros no lo usamos, al monte. Porque el monte, como tal, podríamos decir que es un nominativo. Pero nosotros, como hablamos así, al monte no decimos, decimos el monte en un complemento directo, bueno, en el caso de acusativo. Entonces, hacia el monte, hacia el monte, lo hacemos junto, significa que es un caso acusativo, ¿verdad? Es decir, es acusativo. Al monte. Lo vamos leyendo. ¿Cómo se lee? Al monte, ¿verdad? Hacia el monte. Nosotros no decimos al monte porque suena un poquito feo. Pasamos a que. Luego viene que es una conjunción coordinada copulativa, es decir, une oraciones. También. Y luego viene la palabra casi santos. Casi santos, en el griego de Erasmo dirían catísantos. Aquí decimos casísantos, siguiendo el griego moderno, casísantos. Lo primero que hacemos es escribirlo en el cuadro para analizarlo. Lo busco en el diccionario y el diccionario me dice, eso es un participio aoristo activo, masculino singular genitivo de casitzo. ¿Qué significa? Que yo tengo que buscar el paradigma aoristo activo de casitzo. Y es el que usted tiene en pantalla. Casitzo. Aoristo activo. ¿Cómo se traducen los auristos activos? Asentando, ¿verdad? Asentando. En este caso, ¿dónde voy a encontrar el término casísantos? Acá. Dice que en el masculino singular genitivo. Masculino singular genitivo. Aquí lo encuentro. Casísantos. Aquí en 5.1 es la primera vez que aparece esta forma de casitzo, pero casísantos. Dijimos que se traduce asentando. También asentando, es decir, Jesús se sentó. Jesús se sentó. Eso es lo que nos dice, asentando, se sentó. Como maestro, como un gesto de que él es un rabí, un maestro judío. Así predicaban también en las sinagogas. Luego aparece aftú. Y lo busco en el diccionario y el diccionario me dice que es un pronombre personal que viene de aftos. Es decir, este es el paradigma. Aftos. En este caso, aftos lo busco y lo escribo en pantalla para buscar la palabra que tengo que buscar. Ese es pronombre de tercera persona, ¿verdad? Aftú lo busco aquí, ¿verdad? En el diccionario me dice masculino singular genitivo. ¿Por qué? Bueno, primero, aftú yo lo voy a encontrar en dos partes. Lo encuentro aquí en el masculino y lo encuentro en el neutro. Ahora, yo necesito saber si es masculino o si es neutro. Como dijimos en todos los programas anteriores, le tengo que preguntar a aftú o tengo que indagar de quién habla. Aftú se va a traducir de él. Se traduce de él. Pero, ¿por qué? Porque en el genitivo se traduce de él. Nominativo, él, de él, para él, a él. En el dativo tiene otras funciones, ¿verdad? Función instrumental y también la función locativa. Pero aquí le tengo que preguntar, es de él. Sabemos que es de él, tanto en masculino como en neutro se traduce de él. Pero ¿de quién es de él?
asentando de él. Es decir, ¿quién es el que se está asentando? Obviamente es Jesús, asentando de él. ¿Y Jesús es masculino o neutro? Ya hemos visto que es un sustantivo masculino. Tanto Jesús como Cristo, como la persona de Jesús misma, es una persona masculina. Entonces es masculino. Masculino singular porque aftu está en la columna de los singulares y genitivo porque está en la línea de los genitivos. Masculino, pero un momentito, todavía no ha terminado. Masculino singular genitivo, aquí está, masculino singular genitivo. De él, también asentando de él, podríamos decir, usted dirá, pero ahí también suena feo. Sí, suena feo, pero no tan feo. También asentando de él, Jesús se sentó. También sentando, o sentándose él. La cuestión es que la idea está clara. Jesús se sienta. Ahora sí, pasemos a la otra página. Prosilsan. Vamos a ver qué es prosilsan. Lo primero que hacemos es escribirlo aquí y comenzar a investigar. Lo primero que hacemos es preguntarle al diccionario qué es prosilsan. El diccionario me dice, es un verbo que viene de prosérgome, y que es un verbo auristo indicativo activo. Esto es lo que me interesa porque necesito poner en pantalla el paradigma activo de prosérgome. Aquí está prosérgome. Este es el paradigma activo. Esto es lo que tenemos en la voz activa de prosérgome. Prosérgome nosotros lo vamos a traducir como arrimar, ¿verdad? ¿Dónde encuentro esta forma prosilsan? Esta forma dice que la encuentro en el auristo indicativo tercera plural. Auristo, el tiempo auristo, el modo indicativo, tercera plural. Vea que hay dos palabras que se usan en tercera de plural, prosilson y prosilsan, pero la que estamos hablando es prosilsan, es esta que está aquí. ¿Ve? ¿Cómo se va a traducir prosilsan? Arrimar, ¿verdad? Recuerde que arrimar es el infinitivo. El auristo indicativo es yo arrimé, tú arrimaste, él arrimó, nosotros arrimamos, vosotros arrimasteis, ellos arrimaron, ¿ve? Por eso se traduce arrimaron. Está clarito, ¿verdad? Vamos a pasar a la otra página. Arrimaron. Estamos en arrimaron. Y luego viene aftó. Arrimaron, aftó. Aftó. Vamos a ver. No es este. No, aquí no es este. Bueno, pero vamos a cambiarlo inmediatamente. Y lo hacemos aquí mismo. Afto, lo primero que nosotros hacemos es buscarlo en el diccionario. Mírelo bien, porque este afto y este afto que yo puse aquí no es el mismo. ¿Lo ven? Entonces lo vamos a buscar en el diccionario. Este afto es con omega al final, ¿lo ve? Y también tiene una iota suscrita. Busquémoslo un momentito, busquémoslo aquí. Entonces borramos esto y vamos a poner afto, es decir, alfa, ¿verdad? Alfa, que es muy importante. Y vamos a ver, duré mucho. Alfa, epsilon, taf, la taf y la omega, dijimos, ¿verdad? La omega. Ahora sí, aquí está abajo, ¿la ven? Le doy un clic y es esta. Dice que afto, bueno, viene de aftos, eso, el paradigma, es un pronombre personal que puede ser masculino singular dativo o neutro singular dativo. Es decir, pasemos aquí. Entonces, afto viene de aftos, ahí eso estamos bien. No es genitivo, sino que es masculino singular dativo. Pero también dice el diccionario que puede ser un masculino, un neutro singular dativo. Es decir, que aparece aquí y aparece aquí.
Entonces yo pregunto, ¿es masculino o neutro? ¿Verdad? Arrimaron, para él, la traducción sí está bien hecha, ¿verdad? Pero aquí en el cuadro se omitió la palabra verdadera. Y no es de él, sino para él. Para él. Puede ser, puede ser para él, puede ser con él. Afto tiene varias funciones, ¿verdad? Recordemos que se eliminó en los 5 casos. Se eliminaron 2 casos que venían con las 8 declinaciones. Se eliminó el instrumental y el ocasivo. Entonces, esas quedaron como parte de las funciones del dativo. Con esta forma, ¿verdad? Me refiero. Entonces, puede ser con él, para él, o puede ser en él, ¿verdad? Se arrimaron. La que más, también se puede usar a él, sí, claro que sí. Para él es la que yo uso más correcta. Es decir, generalmente en todos los dativos yo traduzco para él, excepto que la forma yo vea que no va con el contexto. Arrimaron para él y así queda. Ahora, ¿quién es él? ¿Quién es él? Le preguntamos, porque hay que saber si es masculino o es neutro. Arrimaron para él, se arrimaron a Cristo. Y Cristo es un masculino, por lo tanto, afto es masculino, singular, dativo. No es la neutro, sino esta. Por eso aquí es masculino, singular, dativo. ¿Lo tenemos? Bueno, qué bendición, porque así vamos aprendiendo a hacer las palabras en caso de que la tengamos que hacer en algún momento dado. Pasemos ahora a la otra página. Y macité. Entonces tenemos en imacité, lo primero que hacemos, que es escribir macité en el cuadro para buscarlo en el diccionario. Busco macité en el diccionario y el diccionario me dice que es un sustantivo que viene de macitis, es un sustantivo masculino. Lo primero que yo tengo que buscar en el sustantivo es el paradigma. Busco el paradigma macitis o la declinación macitis y aquí la tenemos en pantalla. Macitis se puede traducir como aprendiz o como discípulo. Casi todas las Biblias van a traducir discípulo, ¿verdad? Yo voy a traducir aprendiz. Aprendiz para relacionarlo mucho con el verbo, ¿verdad? Hay un verbo de aprender que es digamos, el que se relaciona más directamente con el sustantivo. Bueno, tenemos macité. Aquí tenemos el paradigma. El diccionario me va a decir que es masculino plural nominativo, pero yo lo vamos a entender. Lo primero que hago es escribir el artículo. Verá, aparece el artículo y, es decir, hoy, omicron, iota. ¿Dónde lo encuentro aquí? Lo encuentro aquí. Al encontrarlo en el lado de los plurales, está en el lado de los plurales, significa que es un masculino plural nominativo. Masculino porque este artículo, los nominativos y los acusativos son exclusivamente masculinos. Masculino está en la columna de los plurales, ¿está bien? Y en la fila del nominativo. Entonces, los macité, busco macité con la terminación alfa y iota, es decir, se lee. ¿Y dónde la encuentro? Aquí. Es decir, aquí está. Significa que eso es el artículo que acompaña al sustantivo macité. Y macité los aprendices o los discípulos. Se arrimaron para él, para Jesús, ¿verdad? Los aprendices, los discípulos de él, ¿verdad? Los discípulos, y así se traduce de sencillo esta expresión. Luego aparece aftú, ¿verdad?
Aftú. En Aftú, ya Aftú lo vimos, ¿verdad? Lo vimos en esta parte después de Casísantos, pero lo vamos a ver de nuevo. Aftú, lo primero que hago es buscarlo en el diccionario, me va a decir lo mismo que acá, es un pronombre personal. El paradigma es aftos, tengo que buscar el paradigma aftos, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Este es el paradigma de aftos. Y ahora el diccionario me va a decir que es un masculino singular genitivo. Bueno, el diccionario dice que son dos. En el diccionario va a aparecer que es masculino singular genitivo y que es neutro singular genitivo. Y usted tiene que usar el contexto y la misma expresión para saber si es masculino o si es neutro. Dice los discípulos. Y bueno, esto se traduce de él porque es un genitivo, ¿verdad? Nominativo el, genitivo de él, de él. Entonces, como es de él, ¿verdad? También está un caso ablativo desde él, pero esto obviamente es de él. ¿Qué dice? De él. ¿Quién es él? Los discípulos de él, los discípulos de Jesús, correcto. Jesús es masculino, ya lo hemos dicho. No es femenino ni es neutro. Entonces masculino, singular, genitivo. Masculino, como está aquí, masculino, singular, genitivo. De él. Arrimaron para él los aprendices de él. Y así lo traducimos. Ahí, mis queridos hermanos, llegamos al final de Mateo 5:1. Comenzamos con las bienaventuranzas, unos textos hermosos y preciosos. Que Dios me los bendiga ricamente y nos vemos en el versículo 2.